El día de hoy vamos a ver las operaciones básicas de manipulación de datos en SQL. Bueno, como ya hemos visto, hemos mencionado las instrucciones DML, estas siglas DML, que quieren decir Data o Data Manipulation Language, o sea, en español, lenguaje de manipulación de datos. Trabajan sobre los datos almacenados en nuestro SGBD, permitiendo consultarlos o modificarlos. Como ya sabemos, chicos, nuestro SGBD es este, el SQL Online, y estamos utilizando el MS SQL. Y nuestro lenguaje de programación de base de datos vendría siendo el SQL, ¿listo? Bueno, entonces, en general, a las operaciones básicas de manipulación de datos que podemos realizar con SQL se denominan operaciones CRUD. Esto me olvidé, pues, como de mencionarles ayer, de una forma más explícita, con una definición mejor. Entonces, ¿qué quieren decir las siglas o acrónimo CRUD? Pues la C viene de Create, Read, Update and Delete. O sea, en español, crear, leer, actualizar y borrar. Pues, ¿cómo serían las siglas en español? Pues sería CLAB, o sea, CLAP. Pero este término ustedes casi nunca lo van a encontrar porque no se usa. Lo que más van a ver o en algunas consultas, en algunos sitios web o cuando algún programador, analista, bueno, las personas que manejan estos temas les van a decir CRUD. Entonces, por eso es bueno que ustedes se lo aprendan. ¿Qué es el CRUD? Pues es Create, Read, Update and Delete. Entonces, es bueno que ya de una vez se lo vayan memorizando. Cuando alguien les diga, vamos a hacer un CRUD en la base de datos del Liceo Bello Horizonte, entonces usted dice, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a hacer un create de pronto, o un read, o un update, o vamos a hacer un delete, cualquiera de estas, ¿no? O sea, todas estas operaciones entran en el CRUD. Entonces, es como cuando decimos las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Pues es exactamente esto mismo. Bueno, hay 4 instrucciones para realizar estas tareas. Ayer ya las mencionamos. El insert, que es insertar filas en una tabla o insertar ya como tal los datos, que corresponde a la set del CRUD. El select, que es la forma como vamos a mostrar la información sobre los datos almacenados en la base de datos. Dicha información puede pertenecer a una o varias tablas. Pues esa sería la R, que es de read. Entonces hasta ahí llegamos CR. Luego utilizamos el update, que es actualiza o modifica la información en una tabla, pues esa sería la U. Vamos CRU. Y por último tendríamos la D, que es la de delete, que es para borrar filas de una tabla. ¿Listo? Bueno, ya especificando un poco más esto, chicos, y adentrándonos en la parte que nos corresponde es la consulta de los datos. ¿Cómo yo voy a mostrar o cómo yo voy a visualizar la información que tengo en mis tablas, en mis tablas y en mis campos? ¿Listo? Entonces, las consultas de datos, hijos, ahora nos vamos a centrar, pues, o sea, más que todo vamos a hablar en esta clase y yo creo que la otra, en la R, que es la forma de leer, read. Es decir, cómo vamos a recuperar la información que nos interesa dentro de una base de datos, usando para ello el lenguaje de consulta SQL. Ya nos preocuparemos luego de cómo llegamos a introducir los datos primeramente. Bueno, los datos ya sabemos cómo se ingresan utilizando un insert into, entonces esa parte pues ya la manejamos. Para realizar las consultas sobre las tablas de las bases de datos disponemos de la instrucción select. Con ella podemos consultar una o varias tablas. Es sin duda el comando más versátil del lenguaje SQL. Quiere decir que es uno de los más usados, el que más se ajusta para la forma en como yo voy a mostrar la información. Entonces, por eso es tan importante que ustedes lo vean. Ayer se los presenté de 2 maneras, ¿no? Bueno, ya lo habíamos visto de una, que era el select para mostrar toda la información, y también miramos cómo mostramos un campo nomás, o 2 campos, o 3, o si queremos ver un campo sí, un campo no, o si queremos ver primero un campo y luego el otro, bueno, el orden, todo eso lo alcanzamos a visualizar en los 2 ejemplos prácticos que les presenté ayer. También existen cláusulas asociadas a la sentencia select. Entonces, eso fue lo que ayer de pronto no les especifiqué bien. Este group by, este order by, ¿se acuerdan que yo les hablé del order ayer? El group by, el having, esto si no lo hablamos, having y el union, estos están asociados a esa
sentencia select. O sea que ustedes siempre los van a ver junticos. Eso quiere decir que yo nunca voy a ver por ahí un order by o un group by solo, sino que siempre va a estar acompañado de un select. Yo siempre tengo que utilizar select y cada una de estas cláusulas, como dice ahí, group by, el order, el having, le muchos pedazos a las palabras, having, y el union. Union hace referencia a union. Having, ahorita miramos bien porque no recuerdo bien qué es. También es una de las instrucciones en la que más frecuencia los motores, con la que más frecuencia los motores de base de datos incorporan cláusulas adicionales al estándar, que es el que veremos aquí. Entonces, en algunos motores de bases de datos o SGBDs podemos utilizar, podemos llegar a ver algunas otras sentencias aparte de estas, pero pueden ser que sean propias del SGBD o puede que, pues estas son como las más estándar, como las que más vamos a llegar a ver. Pues, si por allí llegan a ver otras diferentes, de pronto es porque corresponden a un SGBD propio. Bueno, vamos a empezar viendo las consultas simples basadas en una sola tabla. Bueno, en el caso de ayer vimos 2 tablas. Veremos cómo obtener filas y columnas en una tabla en el orden en que nos haga falta o la forma en que nosotros queramos visualizarla o mostrar al usuario. El resultado de una consulta select nos devuelve una tabla lógica. ¿Por qué he colocado aquí este pedacito o por qué está así en negrita? Para hacerle énfasis. Es decir, los resultados son una relación de datos que tienen filas y registros, o sea, filas o registros, perdón, con una serie de campos o columnas, al igual que cualquier tabla de bases de datos. Sin embargo, esta tabla está en memoria mientras la utilizamos y luego se descarta cada vez que ejecutamos la consulta. Él vuelve a calcular el resultado. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una consulta a la base de datos, un select, esa queda cargada en la memoria. Entonces, miren, voy a hacer un select en mi base de datos que estábamos trabajando ayer, con la tabla cliente y la tabla compra. Entonces, miren, voy a hacer el select. Entonces, este está cargado en la memoria y por eso me lo está mostrando en este momento. Pero si yo voy a hacer otra consulta en la otra tabla en compra, yo voy a volver a hacer un select. No lo voy a escribir el código, sino que lo voy a hacer gráficamente. Miren. Entonces él ahora me va a cargar, es esto. Y la otra se desecha, ya no se utiliza. Y yo quiero volver a ver la tabla cliente, entonces vuelvo y hago otro select para que se me cargue en memoria. Entonces cada vez que yo vaya a hacer una consulta, esta se va a cargar en memoria. Yo no la puedo dejar como, digámoslo, grabada ahí para que siempre me esté mostrando, no. Puedo estar solamente mostrando una sola cosa. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos. ¿No? Chicos, ¿me dejaron solo? No, profe, que yo tengo nada más. Ok, Señor profesor, ninguna pregunta. bueno, listo. Entonces, no hay preguntas, sigamos a ver. Entonces, vamos bueno, la sintaxis básica de una consulta select es la siguiente. Los valores que están en los corchetes son opcionales, ¿listo? Ayer les mostré la estructura de la sintaxis, cómo funciona. Esta vez les quise mostrar este ejemplo en código con un poquito más de cosas para que ustedes se den cuenta cómo yo ya puedo armar una consulta un poco mejor estructurada o no tanto mejor estructurada, sino con cositas más explícitas que yo quiera mostrar o que yo quiera organizar a la hora de mostrar la información. ¿Listo? Entonces, comencemos viendo a ver qué será cada una de estas. Entonces, bueno, el select, ya vimos, escribe select. Por aquí me aparece un all o distinct. Me falta creo que la C aquí. Eso quiere decir que pueden ir cualquiera de estas dos opciones. En los corchetes no tienen que ir las dos, sino cualquiera de las dos, o no puede ir ninguna. El asterisco para, si yo quiero mostrar toda la información, ¿se acuerdan, chicos? Por eso está aquí, en este pedacito.
Aquí entre corchetes, si yo quiero colocar el orden o que solo me muestre algunos campos, la sentencia as, que también más adelantito la vamos a detallar mejor, una expresión aquí, dependiendo de lo que yo quiera mostrar. Y por acá me aparece el from, que ese sí ya sabemos qué es. From quiere decir de dónde viene, de dónde yo estoy haciendo la consulta, de qué tabla estoy sacando yo la información. Por ejemplo, dice nombre de la tabla BIS. ¿Listo? Por aquí aparece el where, que también lo mencionamos, el where que está aquí. Y aquí irían condiciones, dependiendo de si yo quiero condicionar la información que yo voy a mostrar. Les digo, también ahorita vamos a mirar bien cómo funcionan esas condiciones. Para ello necesitamos unos operadores que les voy a mencionar. Y por acá último podemos utilizar un order by. Aquí está un order by. Y por aquí le colocamos la lista de columnas que yo quiero mostrar, qué datos, qué campos voy a mostrar, de pronto el orden en que me los va a mostrar. Lo que yo les decía, si es ascendente, utilizamos las tres letras ASC, perdón, o si es descendente, utilizamos las letras DESC. Esto es ascension y descension. Pues obviamente es en inglés, ¿no? Pero se colocan solo las tres primeras letras. Por eso les digo, chicos, aquí está muy clarito, ante corchetes eso es opcional. Esto es una forma de construir una sentencia de consulta mucho más avanzada, digámoslo así. La idea es que nosotros hagamos ya sentencias de esta manera para mostrar información detallada de lo que yo necesite, de lo que yo requiera o de lo que el usuario me pida a mí que yo quiera mostrar. Recuerden, hijos, que nosotros somos los analistas, los desarrolladores, los clientes y los usuarios finales. O sea, nosotros como jugamos en todos los papeles, ¿por qué? Porque nosotros estamos diseñando primero que todo la base de datos, ¿cierto? Nosotros diseñamos primero la base de datos. Luego de diseñar la base de datos, hacemos la base de datos que está aquí. Esta es mi base de datos. Luego la consultamos, luego la llenamos, entonces nosotros cumplimos con todos esos papeles para poder mirar que nuestra información esté bien hecha, que estemos estructurando bien nuestras bases de datos, bueno, toda esa parte. Ahora a continuación analizaremos cada una de las partes de la consulta para entenderla mejor. Entonces ya vamos a empezar a mirar. Bueno, el select, como les decía, permite seleccionar las columnas que se van a mostrar y el orden en el que lo van a hacer. Simplemente es la instrucción que la base de datos interpreta como que vamos a solicitar información. Cuando yo le escribo aquí en MySQL, yo le digo select, él ya sabe que yo voy a hacer una consulta. Select. Vamos a escribir bien. Select, cuando yo escribo select, el navegador, el entorno, perdón, ya sabe que yo voy a hacer una consulta. Entonces yo le paso un asterisco y le digo desde dónde, desde qué tabla. Ya él pues va a saber que va a hacer una consulta desde alguna tabla. Y pues si le dejo el asterisco quiere decir que es toda la información. Listo, eso por el select. Ahora, veamos qué será el all y el distinct. Por eso les decía, aquí me faltó, me comí la T. Vamos a editarlo de una vez. Estoy aquí. Distinct. Así. Listo, entonces vamos con el all, o sea, cuando está con ¿cómo se llama? Se me fue. Este símbolo, quiere decir que es alguna de las dos, ¿no? Entonces, el all es el valor predeterminado, especifica que el conjunto de resultados puede incluir filas duplicadas. Por regla general, nunca se utiliza. Ya que muy raras veces, o casi nunca, mejor dicho, vamos a ver este select all, utilizando select all. Lo que sí muy probablemente vamos a ver es el select distinct. ¿Por qué el select distinct? Porque este es el select distinct especifica que el conjunto de resultados solo puede incluir filas únicas. Es decir, si al realizar una consulta hay registros exactamente iguales que aparecen más de una vez, estos se eliminan. Esto es muy útil en muchas ocasiones. Entonces, pues, ya miraremos específicamente cuándo
Yo necesito mostrar cierta información y que si tengo esa información repetida, me muestre solo la que yo realmente quiero mostrar o que la quiero mover sin que se repita tantas veces. Bueno, nombre de los campos. Se deben especificar una lista de nombre de los campos de la tabla que nos interesa y que por tanto queremos devolver. Normalmente habrá más de uno, en cuyo caso separaremos cada nombre de los demás mediante comas. ¿Se acuerdan que yo ayer les pregunté a ustedes, les dije aquí chicos, cuando hicimos la consulta que qué queríamos mostrar? Si de la tabla compra queríamos mostrar factura y cantidad, entonces ustedes me dieron cantidad y factura, entonces yo les coloqué primero cantidad y luego factura. Entonces si aquí tendríamos 10, 15, 30 campos, y debemos hacer un listado o decir, bueno, yo quiero mostrar este campo, este sí, este no, así sucesivamente. Entonces tenemos que hacer un pequeño listado de cuáles son los campos para yo poder estructurar bien mi consulta. Es bueno que ustedes hagan o saquen ese listado. O por lo menos si no lo quieren escribir o sacar aparte, lo tengan muy claro cómo lo deben hacer. Se puede anteponer el nombre de la tabla al nombre de las columnas, utilizando el formato tabla.columna. Además de nombres de las columnas, en esta lista se pueden poner constantes, expresiones aritméticas y funciones para obtener campos calculados de manera dinámica. O sea, también aquí podemos utilizar, podemos utilizar en la misma consulta, yo puedo hacer operaciones aritméticas, puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar o dividir, pero eso es solo para mostrar la información, ¿no? Si yo hago esas consultas con operaciones, no estoy modificando los valores de la base de datos, sino que estoy modificando lo que el usuario va a visualizar. Si queremos que nos devuelva todos los campos de la tabla, utilizamos el comodín asterisco. Como ya les he dicho, miren cómo lo podemos ver aquí. Este está aquí, lo llaman o lo nombran como comodín. Quiere decir que ese es el que nos va a mostrar toda la información, todos los campos que contenga la tabla cliente. Los nombres indicados deben coincidir exactamente con los nombres de los campos de la tabla, pero si queremos que nuestra tabla lógica de resultados tengan el nombre diferente, podemos utilizar as. Bueno, si queremos manejar los campos de diferente forma, entonces siempre tenemos que saber o tenemos que mirar bien que estos nombres de los campos pues sean así como yo los quiero: factura, cédula cliente, cantidad. Toca mirar si estamos trabajando. Recuerden que yo les decía, chicos, si está en mayúsculas, si está en minúsculas. Traten de no mezclar mayúsculas con minúsculas. Trabajen solo en minúsculas, trabajen solo en mayúsculas, porque hay unos SGBD que sí son sensibles a mayúsculas y a minúsculas. Entonces acostúmbrense a trabajarlo de una sola manera. Entonces vamos a mirar cómo podemos mostrar de diferente forma utilizando estas sentencias. El as permite renombrar columnas si lo utilizamos en una cláusula select. Al renombrar tablas si lo utilizamos en una cláusula from. Entonces miren que aquí este a se puede utilizar para hacer la consulta o también lo podemos utilizar con la cláusula from. Esto se puede mezclar. Y pues avise, obviamente es opcional. Con ello podemos crear diversos alias de columnas y tablas. Entonces, bueno, ahorita miramos el ejemplo. Ahora miremos la sentencia from. Esta cláusula permite indicar las tablas o vistas de las cuales vamos a obtener la información. De momento veremos ejemplos para obtener información de una sola tabla. Bueno, el from ya lo hemos utilizado, hijos, pues está aquí, miren, from. Es para decir de qué tabla voy a sacar la información o extraer la información. Como se ha indicado anteriormente, también se pueden renombrar las tablas usando la instrucción as. Entonces, como les dije, se puede mezclar from as para poder cambiarle el nombre a una tabla. Pero eso solamente en cuestión de visualización de información. Miremos un poquito del where. Dice, especifica la condición de filtro. ¿Qué era esto de condición de filtro? ¿Alguien sabe qué es un filtro, chicos? Chicos,
¿Quién sabe qué es un filtro o para qué se usa un filtro? Profe, el filtro se utiliza para que no pasen cosas muy grandes a una zona muy pequeña. Sí, podría ser, puede ser. Aunque eso que me estás diciendo yo lo tomaría más como la interpretación de un embudo. El filtro es el que me permite a mí, basado en algún criterio, mostrar la información que yo requiera según una condición. Por ejemplo, tengo un listado de estudiantes con sus notas y voy a filtrar o voy a mostrar solo las personas que van aprobando la materia. Entonces le voy a colocar un filtro que me muestre que los estudiantes tengan la nota definitiva del periodo 1 y 2 mayor a 6.5. Entonces coloco ese filtro o hago una condición de filtro para que me muestre solo los que están aprobados, de 6.5 para arriba. Entonces le coloco mayor o igual a 6.5. Y ahí estaría haciendo un filtro. Entonces lo que ese filtro me permite a mí de tener algo mucha información, solo visualizar la que yo necesito dependiendo de la condición que yo establezca. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, para poder especificar una condición de filtro de las filas de vueltas, o sea, utilizamos este where, se utiliza cuando no se desea que se vuelvan todas las filas de una tabla, sino solo las que cumplen ciertas condiciones. Cuando ya están hablando de condiciones, es algo que se va a restringir, que solo se va a mostrar lo que yo quiera, no todo. Lo habitual es utilizar esta cláusula en la mayoría de las consultas, o sea que muy probablemente vamos a ver mucho o vamos a utilizar mucho este término o esta cláusula where. Ahora sí, vamos a mencionar un poco más qué son las condiciones o cómo podemos manipular esas condiciones. Son expresiones lógicas a comprobar para la condición de filtro, que tras su resolución devuelven para cada fila un true o un false. ¿Esto qué quiere decir? True es verdadero, false es falso en español. ¿Listo? En función de que se cumpla o no, se puede utilizar cualquier expresión lógica y en ella utilizar diversos operadores. Es muy importante, chicos, estos operadores. ¿Por qué? Porque estos operadores son los que me van a permitir utilizar la sentencia where y yo voy a poder establecer, según lo que yo necesite, mostrar la información de manera apropiada. Entonces yo les decía, por ejemplo, si voy a mostrar a los estudiantes que tienen notas mayores a 6.5, entonces voy a utilizar el mayor. Si yo quiero mostrar los estudiantes que van aprobando la materia mayores iguales a 6.5, entonces voy a utilizar mayor o igual. Si yo quiero visualizar los estudiantes del grado octavo B que van perdiendo la materia, solamente los que van perdiendo la materia, entonces puedo utilizar el operador menor, entonces le colocaría en la consulta from tabla notas, where, donde la nota sea menor a 6.5. Y ahí me va a mostrar todos. Pero también la puedo complementar de una mejor manera utilizando el operador menor o igual para que me tenga en cuenta. Ah, no, menor o igual no. Sería menor que 6.5, porque si tienes 6.4, pierdes. Si tienes 6.5, pasas. ¿Listo? Entonces ahí sí sería solo utilizar el menor. O podría colocar menor o igual a 6.4. Entonces ahí sí ya estoy garantizando que solo me va a mostrar los de 6.4 para abajo. O puedo hacer una comparación que sea igual. Quiero decirle que me muestre los estudiantes cuya nota sea igual a 9.9, a 9.8, para yo saber cuántos tienen esa nota. Entonces, utilizaría el símbolo igual. Y si quiero utilizar el operador distinto, puede utilizar este menor mayor o admiración igual. Cualquiera de las dos. A veces depende del SGBD que yo esté manejando que me interprete alguna de las dos. Entonces, si no me funciona con menor mayor, tengo que probar con admiración igual a ver si alguno de esos dos me funciona. ¿Listo? Y por aquí aparece un is not null. ¿Alguien se acuerda qué es is, qué es not y qué es null, perdón? Este término null. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Retomó. Hizo un repaso. Bueno, aquí dice ese is not null, en corchetes not, dice que sirve para comprobar si el valor de una columna es o no es nula. Es decir, si contiene
si contiene o no contiene algún valor. Aquí haciendo un poquito, chicos, de retroalimentación, me parece muy importante que ustedes tengan presente que la llave primaria de mi base de datos siempre va a ser, siempre tiene que ser no nula. Siempre tiene que estar establecida, eso hace parte de las restricciones, ¿no? Siempre tiene que tener un valor. Yo no puedo dejar una llave primaria sin valores. Mientras que un nombre, de pronto un nombre o un teléfono o otro campo que no sea tan importante, sí puede que sea nulo, puede que no tenga valores. Entonces, por ejemplo, aquí miremos la tabla cliente. Mi llave primaria es cédula cliente. Entonces, esta sí o sí tiene que ser no nula, tiene que tener siempre un valor. Pero el nombre puede ser nulo, puede que yo no le escribí ningún nombre. Entonces, y pues ahí va a aparecer nulo, nada más, porque no tiene nombre. Pero no me afecta en nada. Pero si yo llego a colocar en la llave primaria y la dejo vacía, pues entonces cuando yo vaya a referenciar una llave primaria, pues no va a saber porque dice que es nula. Entonces, no, eso no es válido, eso no es algo que sea adecuado. Por eso, yo debo a veces especificar, y eso ya lo vamos a ver más adelante, cuando les debo que colocar que mi llave primaria sea no null, o sea, que tenga un valor. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Mucha teoría? Chicos, No, profe, todo bien. ¿vamos bien? Pues sí, profe, mucha teoría. ¿No se me han dormido? Vale, chicos, ya No, casi. yo estoy escribiendo, profe. Ok, bueno, igual ese contenido está ahí en la plataforma, lo pueden retomar más adelante o si quieren para, pues a veces es como un poquito harto estar entrando y entrando a cada rato a la plataforma para ver. Lo que les recomiendo es que cojan todo este contenido de aquí así, una sola vez, cogen todo esto hasta donde termina, hasta aquí, control C y lo peguen, no sé, en un blog de notas, en Word, y graben ese archivo en su equipo, por si de pronto alguna vez tienen inconvenientes de internet y no se pueden conectar a la plataforma para ver este contenido, pues ya lo van a tener almacenado en su equipo, entonces no dependen de internet. Esto es como el consejito que les doy. Listo, entonces sigamos. Se dice que una columna de una fila es null si está completamente vacía. Eso es lo que les mencionaba ahorita. Hay que tener en cuenta que si se ha introducido cualquier dato, incluso un campo alfanumérico, si se introduce una cadena en blanco o un 0 en un campo numérico, deja de ser null. O sea, si alguien, por ejemplo, me va a decir a mí acá, profe, yo ingresé un 0 y eso es null. No, 0 es un valor, eso ya es un valor. Contiene un valor. ¿Cuál valor? Pues 0. Ese es el valor. 0 es un valor. Mientras que si me aparece así null, quiere decir que no contiene ningún valor o está vacío. ¿Listo? Esto es muy diferente. No van a decir, no, es que si es 0 ya es null. No. 0 es un valor 0, y null es que no contiene ningún valor o está vacío. Listo. Ahora también por aquí vamos a mirar estas cláusulas que podemos ver el like, el between y el in. ¿Listo? Bueno, yo sé que se me van a aburrir un poquito, ya casi, ya no falta nada para ver los ejemplos. Lo que sí es muy importante que ustedes tengan claro qué es cada cosa, como les digo, chicos, que miren bien las sentencias, ya en la práctica ya vamos afianzando, ya vamos mejorando, ya vamos mirando cómo es que yo debo construir mis consultas, pero por ahorita sí es mejor que tengan bien los conceptos y no se los aprendan pues al pie de la letra y todo igualito, no. Traten de mirar más bien es cómo los aplico, qué traduce de pronto, porque recuerden que esto es solamente en inglés. Y el inglés que utilizamos aquí es un inglés técnico, es un inglés que solamente traduce eso y no como en la materia inglés que según el contexto puede traducir una cosa o si yo la aplico en otro contexto traduce otra. Entonces aquí es esa palabra y no cabe otra traducción, ¿listo? Pues la I para la comparación de un modelo. Para ello utilizamos los caracteres comodines especiales porcentaje y subraya al piso.
o guión bajo, no sé cómo lo quieran llamar. Con el primero indicamos que en su lugar puede ir cualquier cadena de caracteres y con el segundo que puede ir cualquier carácter individual, o sea, solo un carácter. Entonces, cuando vayamos a hacer consultas y necesitamos ver una cadena es un conjunto de caracteres. Por ejemplo, Luis. Cuando yo escribo mi nombre, yo escribo acá, me lo voy a escribir así separado. L-U-I-S. Hagamos de cuenta que está juntico. Esto es una cadena. ¿Por qué? Porque una cadena es un conjunto de caracteres. Este es un carácter, este es otro carácter, este es otro carácter y este es otro carácter. O sea que son 4 caracteres. Entonces, si yo voy a utilizar o voy a hacer operaciones con cadenas, muy probablemente utilice para cadenas, utilice el porcentaje. Pero si yo voy a utilizar, o si yo voy a hacer comparaciones, o si yo voy a hacer operaciones con un solo carácter, entonces, por ejemplo, coloquemos aquí Luis, L, carácter, entonces uso este abajo, raya abajo, o guión al piso, como les digo, como lo quieran llamar. Con la combinación de estos caracteres podremos obtener múltiples patrones de búsqueda. Por ejemplo, el nombre empieza por A, entonces vamos a utilizar nombre like A porcentaje. Cuando voy a decir que me haga una búsqueda de los estudiantes del grado octavo B, cuyo nombre empiece por A. Entonces, cuando él mire todos los que empiezan por A, va a ir a la base de datos, miremos aquí, y le estoy diciendo que los que empiecen por A, entonces él va a mirar, bueno, Angie empieza por A, entonces va a decir, Angie es 1, Alejandro 2. Y aquí lo estoy diciendo digamos, por el segundo nombre. Alejandro, Alexander, sí, así sucesivamente él tiene que ir y me va a mostrar solo los que empiecen con la letra A. Ahí vamos, así sucesivamente. Entonces esa sería la consulta que yo armo. También puedo decir el nombre que acabe por A. Entonces voy a decir nombre, like. O sea, el nombre aquí es el campo nombre. Like, utilizo la palabra reservada like. Y ahorita ya le coloco al revés. Primero el porcentaje y luego la A. Quiere decir que va a ir a mirar el nombre con lo que termine la A. Entonces vamos a mirar a ver en mi base de datos de estudiantes cuáles terminan en A. Pues miren, por ejemplo, bueno, Samuel no termina en A. Lorena terminaría en A. Vamos a basarnos en el segundo nombre. Fernanda termina en A. Verónica termina en A. Ya, y así sucesivamente. Entonces, para ello, para hacer esa búsqueda, para mostrar así, pues voy a utilizar esa sentencia de código. Aquí. Ahora, si yo no quiero ni el que empiece ni el que acaba, sino que el que contenga la letra A. Entonces voy a decir que me vaya a mostrar todos los nombres, o sea, que me muestre, perdón, solo los nombres que contengan la letra A. Entonces, ¿cómo hago para establecer esa búsqueda? Pues le digo, select, from tabla tal, nombre, like, porcentaje A, porcentaje. Entonces ahí me va a demostrar los nombres que contengan una letra A. Entonces, vamos a mirar así de forma, los que contengan A. Entonces, a ver, miremos. En cualquier sitio, entonces este contiene A, Samuel también contiene A, Fernanda también contiene A, Esteban, no, mejor dicho, prácticamente todos. Este no, miren que a José Miguel no lo mostraría. Jovan sí. Julián, Juan Pablo sí. Jefferson Felipe tampoco lo mostraría porque no contiene A. Pero pues la A es una de las vocales que más se utiliza. Listo. Entonces, esa sería la forma que yo establezca para hacer eso. Ahora, el nombre empieza por A y después contiene un solo carácter cualquiera. Entonces puedo decir nombre, like, A y un carácter cualquiera. Así estoy construyendo esta consulta. El nombre empieza por una A
después cualquier carácter, luego una E y al final cualquier cadena de caracteres. Entonces va a decir like, A, luego que siga cualquier carácter, luego una E y luego cualquier cadena más. Entonces, si ven, ustedes ya van a empezar a jugar con estos likes para mostrar la información, cómo la quieren estructurar, de qué forma se las quieren presentar al usuario, de qué forma la quieren visualizar. Como les decía, si quieren mostrar solo los que empiecen con A, los que terminan con A, los que tengan una A, si quieren verlo con una E, los que empiecen con una E, los que terminen con una E, los que tengan una E. De pronto algo como una consulta que más se haga, que son los nombres como muy, casi uno no ve, los que tengan una X, una B, no sé, una Z. Eso ya es la forma en como ustedes quieran jugar con estos operadores o con estas sentencias de consultas. ¿Listo? Bueno, sigamos con el between. Between en inglés o al español traduce entre. Entonces, eso quiere, aquí sí se aplica ese paso al español. Dice que para un intervalo de valores, por ejemplo, yo tengo una tabla clientes y dice clientes entre 30 y 100. Entonces voy a decir que el código del cliente, que es el campo con el cual yo estoy identificando a mi cliente, between, entre 30 and 100. Por aquí aparecerá este and, ayer lo mencionamos. Este and es si yo quiero utilizar dos condiciones. Entonces, por eso estoy diciendo entre 30 y 100. ¿Eso qué quiere decir? Que él me va a mostrar los clientes que tengan el código entre 30, 31, 32, 33, 34, 35, así sucesivamente hasta 100. Todos esos códigos de cliente, códigos, código, code cliente, perdón, así. Code cliente entre, que es la condición que yo voy a usar, entre 30 y acá 100. Esa es la forma como se vería. Pues entre 30 y 100. Coloquémosle aquí igual para decir que esta es la, no, igual no. Esta es la consulta. Consulta. Y la consulta se vería de esta forma, 30 hasta 100. Solamente me va a mostrar el 29, no me lo tendría que mostrar ni el 101 ni de ahí para allá. También yo lo puedo hacer, por ejemplo, clientes nacidos entre 1970 y 1979. Entonces tendría un campo que se llama fecha de nacimiento y yo le diría between, entre el año 1970, del mes 1, que es enero, de la fecha 1, el 1 de enero. Casi siempre este es el estándar como manejamos las fechas. Primero el año, luego el mes y luego el día. Y la I, que es AN, hasta, o que solamente me muestre, perdón, entre ese rango de edades hasta el año, desde el 70 hasta el 79, o sea, en 9 años. Solo me muestre esos clientes. Listo. Pregunta, chicos, hasta ahí. ¿Nada? ¿Todo está clarito? Sí, señor. Bueno, listo. También vamos con el siguiente que es in. Vamos a mirar qué es in. In en inglés creo que es en, ¿no? O sea, como si estuviera diciendo en. Para especificar en una relación los valores concretos. Por ejemplo, ventas de los clientes 10, 15, 30 y 75. Código cliente in 10, 75, 30 y 30 y 75. O sea, que yo ya no le voy a dar un rango, chicos, ya no voy a hacer esto. Ya no estoy haciendo un rango aquí que me tenga en cuenta el 31, el 32, el 33, 35 y así sucesivamente hasta 100. Sino que yo le voy a decir que solamente me tenga en cuenta los que sean 10, los códigos de cliente que sean 10, 15, 30 y 75. Es solamente que me vaya a mostrar estos que están aquí, los que coincidan con esta información. ¿Listo? Por supuesto, es posible combinar varias condiciones simples de los operadores anteriores utilizando las operaciones lógicas OR, AND
y not. Not es negación, ¿no? Pero los que más vamos a usar yo creo que son or y and. Ahí ya pudieron ver cómo se utiliza un and de esta manera. Así como el uso de paréntesis para controlar la prioridad de los operadores como en matemáticas. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo aquí. Cliente igual a 100 y provincia igual a 30. Entonces quiere decir que, en mi tabla que yo tenga tiene un campo cliente y voy a decirle que si ese cliente es igual a 100 y la provincia, que es otro campo, es igual a 30. O utilizo OR, el operador OR, o las ventas, y aquí estoy utilizando un operador lógico, que está acá, que es mayor. Si las ventas son mayores a 1000, ¿qué sería para los clientes de las provincias 100 y 30 o cualquier cliente cuyas ventas superen 1000? Entonces, para yo hacer esta consulta, me va a mostrar solamente las personas o los clientes que cumplan con esta condición. Que sea esta o que sea esta. No tiene que cumplir las dos, sino que con que cumpla alguna de las dos ya los voy a visualizar. Si yo voy a colocar y, si yo llego a colocar aquí en vez de or, coloco an, quiere decir que tiene que cumplir. Si se cumple esta y esta, sí muestra, pero si no, no se va a mostrar. En cambio aquí, si cumplió esta, la muestra. Si no cumplió esta, también la va a mostrar. Si no cumplió esta, no la muestra. Y si cumplió esta, pues obviamente también la va a mostrar. Listo. Ya vamos terminando la teoría, hijos. Por aquí ya vamos a hablar sobre el order by, que también lo mencionamos ayer. Define el orden de las filas del conjunto de resultados. Se especifica el campo o campos separados por comas por los cuales queremos ordenar los resultados. Entonces, el order by, por lo regular, vamos a utilizarlo con estas tres letras, ya sea en ASC, o DESC, ascendente y descendente o ascension, descension. El ASC es valor predeterminado. Especifica que la columna indicada en la cláusula de order by se ordenará de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Cuando veamos ASC, quiere decir que es de menor a mayor. Si por el contrario se especifica DESC, se ordenará de forma descendente, o sea, de mayor a menor. Eso era algo como lo que les explicaba ayer, chicos, de las notas. Que si yo quería ver las notas de los estudiantes del grado octavo B, de los que iban perdiendo la materia, entonces yo le colocaba, por defecto me aparece, o siempre, casi siempre que yo utilice el order by, me va a aparecer de forma ascendente. O sea, de menor a mayor. Entonces yo voy a ver los que tienen 0, los que tienen 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, así sucesivamente, hasta 10. Pero si yo le especifico que mi order by sea con descendiente, entonces yo lo voy a poner order by nota descend. Entonces me va a colocar primero el 10, los que tengan 10, los que tengan 9,9, 9,8, 9,7, 9,6, 9,5, así sucesivamente, hasta 0, de mayor a menor. Bueno, aquí, por ejemplo, para ordenar los resultados de forma ascendente por ciudad y que sean de la misma ciudad de forma descendente por nombre, utilizaremos la cláusula de ordenación, pues order by ciudad y el nombre descendente. Como la columna ciudad no le hemos puesto el ascendente o descendente, usará para la misma el valor predeterminado que sea. O sea, cuando yo coloque el order by, esto no sé si aquí fue claro. Si yo coloco el order by y no especifico si es AC, ASC o DESC, él lo va a tomar por defecto este. Pero si yo coloco el order by y le especifico descend, entonces ya él va a decir que es descendente. Entonces, precaución siempre es muy importante, aunque al principio si aún no se está habituado, puede dar la impresión que se ordena por ambas columnas en orden descendente. O sea, si ustedes ven aquí, dicen, bueno, él está usando el order by y al último le está diciendo que sea descendente, puedo yo tomarlo como si los dos fueran descendentes, pero no. Implícitamente aquí hay un ascendente. ¿Por qué? Porque por defecto el order by siempre va a ordenar de menor a mayor. Pero si nosotros le especificamos el descend, ahí sí nos va a colocar de mayor a menor. ¿Es claro, chicos? Este pedacito aquí, esta precaución.
sea, a veces, por eso decía Señor. que no era necesario a veces escribir el ascendente, o sea, colocar order by ASC. A ver, se los voy a colocar aquí. Si yo voy a utilizar una consulta y yo quiero colocarlo de manera, ordenar algo de manera ascendente, entonces yo colocaría simplemente order by, por ejemplo, nota. Si yo llego a colocar aquí, así, order by nota, quiere decir que él me va a mostrar las notas de manera ascendente, o sea, de menor a mayor. Yo lo dejo así. Pero ¿qué pasa? Que yo no quiero que sea de forma ascendente, sino descendente. Entonces, ahí sí le debo especificar order by y le voy a colocar nota y al final le voy a colocar DESC. D-E-S-C. Aquí me va a colocar, me va a mostrar notas de menor a mayor. Y acá mostrar notas de mayor a menor. Entonces, por eso les digo, es como si yo aquí en esta parte redundara, digámoslo así, o estuviera especificando, siendo demasiado explícito y colocar así, ASC. No es necesario que yo coloque así. Si yo quiero colocarlo de forma ascendente, con colocar solo order by, él ya lo va a tomar por defecto ascendente. Pero si por lo contrario, yo quiero mostrar los resultados y dije, no, tiene que ser de menor a mayor. De mayor a menor, perdón. Entonces ahí sí tengo que especificar, porque tengo que colocar order by, el nombre del campo y utilizar estas 4 letritas para poder decir eso. Bueno, chicos, ¿cómo van? Voy a pausar un momentico aquí la grabación.